Buenas, Marcos, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, Íñigo. La verdad es que un placer estar aquí porque es cierto que lo comentamos hace tiempo y había ganas de tener esta al final esta conversación, así que gracias por tenerme en tu casa. Gracias a ti, yo te sigo desde hace muchísimo y vamos, tenía un montón de ganas de hablar contigo de temas súper interesantes, de los que divulgas tú un montón en redes, así que eso, que te doy yo a ti las gracias por tu tiempo. Y Marcos, para empezar un poco, para que la gente te conozca, sé que es una pregunta que a veces cuesta un poquito, pero me gustaría que te presentes, quién es Marcos, a qué te dedicas. Bueno, es una pregunta que nunca me preparo, pero bueno, siempre me gusta decir que soy una persona muy reflexiva. Me encanta reflexionar personalmente y luego hacer reflexionar al resto a todos los niveles, ¿no? Soy una persona que a lo mejor te lanza un mensaje y al menos, aunque no cambie de idea, pero siempre te hace reflexionar por lo menos lo que estás haciendo y creo que eso es muy importante. Siempre he sido una persona muy reflexiva, me ha gustado cuestionarme mucho lo que hago y sobre todo aprender sobre el ser humano, sobre la salud. Yo lo que empecé fue estudiando todo el tema de nutrición, ¿vale? De nutrición por mi cuenta, pues lo típico, ¿no? Haciendo típicas dietas, cuadrando macros, kilocalorías. Y luego digo, ostras, quiero complementar un poquito toda esta formación y me metí a la carrera de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, el grado, ¿no? Para que también la gente sepa pues, que hay esa formación universitaria detrás, ¿vale? Que es muy, muy importante. Y ahí estuve colaborando 2 años en el laboratorio de fisiología, donde es donde sobre todo desarrollé esa, esa curiosidad por ese mundo más científico, por todo lo que ocurre a nivel interno del organismo, es entrar de cerca con la fisiología, me hizo ver que esto era realmente lo más importante, porque si entendías la fisiología del cuerpo humano, cómo funcionaba, cómo se basaba, ¿no? Pues podías luego descartar ciertas cosas que te venían de fuera y sobre todo también entender un poco el mundo de la investigación, ¿no? De ver que tiene bastantes sesgos, que tiene sus limitaciones, que al final un estudio donde hagas en un grupo de personas tipo no tiene por qué extrapolarse a todo el mundo y eso me hizo tener una visión también mucho más amplia, ¿no? Entonces, empecé un poquito por ahí, mi intención siempre ha sido querer ayudar a las personas, querer sobre todo también enseñar, ¿no? Darle independencia para que las personas puedan cuidar de su salud y eso es un poco lo que más me llena. Y he ido encontrando mi camino a lo largo de este tiempo en las redes sociales, pues un poco parte de entrenamiento, parte alimentación, hasta el punto donde pues, lo que más disfruto y lo que mejor se me da es conectar con las personas, enseñarle qué es lo que necesitan como para empezar a cuidar su salud a partir de su alimentación, de sus hábitos, y es un poco pues, a lo que me dedico ahora mismo. Generalmente a asesorar a las personas, sobre todo a aprender a alimentarse, que entiendan qué es lo que necesita su cuerpo, que entiendan cómo aportárselo y que luego entiendan también cómo conectar con su cuerpo a diferentes niveles para entender esas especificaciones o individualidades que tenemos cada uno, ¿no? Que por mucho que haya una teoría, una base, cada uno debe ser consciente de lo que le viene mejor o peor. Y esa es un poquito la idea. Una persona en constante aprendizaje, soy muy curioso, me encanta leer sobre todo, estudiar, entender cómo funciona el ser humano, la mente y conectar con personas. Por eso también estoy aquí contigo hablando hoy, porque al final conectas con más personas que con otras a las redes sociales y me gusta un montón tu filosofía, la manera que tienes que transmitir, así que vamos a intentar aportar. Qué guay, Marcos, muchas gracias. Yo también creo que conectamos mucho y me gusta mucho que tú, aunque hayas estudiado CAFIZ, aunque has estudiado lo mismo que yo, te dedicas mucho a divulgar sobre nutrición, que es una pasada y vamos, está súper bien tu cuenta. Vamos, divulgas una cantidad de información súper práctica y súper útil que desde aquí a quien no te siga, vamos, le animo a seguirte. Y desde aquí felicidades porque sí que tu cuenta ha pegado un crecimiento importante y yo sí que agradezco que esas cuentas que divulgan, que trabajan mucho, que se le ocurran y que quieren ayudar, que es lo que haces tú, que al final esa recompensa llegue, está súper bien y vamos, desde aquí Sorionak. Muchas gracias, Íñigo. La verdad es que, bueno, como siempre digo, el número de seguidores es lo de menos, lo importante es aportar, es conectar con personas, pero bueno, siempre es motivo de felicidad porque al final lo queremos, ¿no? Llegar a más personas y por eso en parte también estoy aquí, porque al final le abro esta voz mía pues a tu comunidad y a lo mejor personas que este mensaje pues no estaba llegando, que es lo importante también. Así que gracias. Qué guay, Marcos. Genial. Para ir entrando un poco en materia, Marcos, vamos a hablar de muchos temas de nutrición que yo creo que tienes mucho que aportar. Y me gustaría un poco empezar entendiendo cuál es un poco tu visión de las enfermedades, de un poco, me gustó mucho un post que subiste Sí. de un poco del sistema médico actual
actual. Y un poco, ¿cómo ves tú hoy en día la medicina? Por qué crees que enfermamos? ¿Qué es esto de la enfermación de bajo grado que mucho se habla y que mucha gente todavía desconoce? Vale. A ver, son bastantes preguntas, pero por concretarlo, enfermedad, ¿no? Al final, enfermedad yo digo que solo hay una enfermedad, ¿no? Que es el deterioro de nuestro cuerpo, un deterioro que ha ido generándose generalmente progresivamente a lo largo de los años y que cada persona al final lo manifiesta de una manera determinada. Una persona al final va a tener problemas de inflamación a nivel de articulaciones, una artritis, otra persona va a desarrollar una diabetes, otro más tarde desarrollará un Alzheimer y al final la enfermedad es como una manifestación de haber hecho ciertas cosas mal durante muchos años que han conseguido que nuestro cuerpo pues deje de funcionar como debería, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo siempre nos ayuda, trata de adaptarse a todo y nos hace mantenernos sin esa enfermedad, que es lo que todos entendemos como enfermedad, que es esa manifestación ya más adelantada durante muchos años. Entonces, al final la enfermedad, por ejemplo, no es un resfriado, ¿no? El resfriado es una fase donde tu cuerpo busca como hacer un pequeño reset o eliminar ciertos problemas que hay durante el tiempo. La enfermedad es algo ya más avanzado, pero que se empieza a producir muchos años antes. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de cómo está enfocado el sistema médico actual? Pues bueno, que el problema es de base a nivel del sistema, ¿no? Yo siempre me trato de decir, al final hablamos de los médicos, pero me gusta decir que realmente no es la culpa del médico en sí, la culpa es del sistema, ¿no? Y obviamente, pues sí, que cada médico de manera individual pues tiene su responsabilidad, pero muchas veces no es tanto la culpa suya porque no siempre se tiene esa conciencia de que se están haciendo mal las cosas. Todos los médicos tienen esa vocación de querer ayudar, entonces no es cuestión de echarles la culpa, sino que el sistema está montado para que al final hay poco tiempo de atender a los pacientes, no puedes hablar de su vida, no puedes preguntarle acerca de su historia, no puedes ver cómo está a nivel emocional, no puedes dedicarle el tiempo suficiente. Entonces, por parte del paciente también hay cierto problema, que es que no queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino que queremos soluciones instantáneas. Entonces, todo se mezcla junto de una manera y con otra para que al final nos den soluciones a corto plazo para resolver síntomas, ¿no? Y los síntomas no es realmente la enfermedad, es decir, estamos resolviendo síntomas, tapando síntomas, eh, dando la idea a la gente de que la culpa de las enfermedades son ciertas cosas, ciertas moléculas, ciertos parámetros que pues hace desvirtuarnos un poco y no vamos nunca, no se va a la causa o a la raíz del problema, que es lo más importante. Qué bueno, Marcos. Sí, yo pienso igual que tú y que a veces no es cuestión de criticar a los médicos, sino que el sistema ya está montado para que ellos no tengan ni mucho tiempo ni se pueda hacer lo mejor posible. Sé que es difícil, pero vamos, que es así. Y dentro de un poquito de esto, Marcos, sé que mucha Sí, gente se habla muchísimo, ¿no? Hoy en día del intestino, de esa inflamación de bajo grado, sí. que imagino que es una consecuencia de muchas cosas y creo que a la larga, no sé qué dirás tú, es la causa de muchísimas enfermedades que a lo mejor una persona sufre con una edad y cree que Sí. es por la edad y que no es únicamente por ello. Sí, no te he respondido a esa pregunta, porque al final Tranquilo. nos hemos oído el tema de la inflamación, ¿no? Ya lo unimos, si quieres, con la inflamación del intestino. Al final la inflamación es esa respuesta de nuestro organismo cuando identificamos que hay algo negativo o nocivo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Al final nos inflamamos en cierta parte para como generar una alerta para que allí vaya nuestro sistema inmune e incluso esa inflamación es parte del proceso curativo. Pones al ambiente a esa zona del cuerpo en un estado propicio para que se pueda generar esa curación, por aumentar temperatura, más ciertas citoquinas que ayudan a señalizar que vayan a ir más parte del sistema inmune. Entonces, la inflamación es una parte necesaria para poder empezar ese proceso de curación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final el tipo de vida moderna y sobre todo aquí es donde entramos con esto, la alimentación supone generalmente una inflamación de bajo grado a largo plazo. ¿Por qué? Porque si nos alimentamos mal, la alimentación puede ser ese mayor foco de sustancias nocivas para nuestro organismo que nos generen una inflamación. Entonces, si que estamos constantemente comiendo, pues el patrón de muchas personas, comer 5 veces al día y metiendo en cada comida alimentos que son alimentos que nos pueden inflamar, gracias a esta alimentación estamos desarrollando una inflamación de bajo grado que se mantiene a lo largo de los años. Y esta inflamación al final va a generar problemas, que es muchas veces lo que las personas no entienden. No entienden que, o sea, creen que como pueden estar, a lo mejor están delgados, piensan que están sanos. O de repente llegan a los 40, 45 años y empiezan a notar esos achaques
y dicen, ¿de dónde ha venido esto? Claro, es que tu cuerpo lleva resistiendo durante 25 años o más un estado que no eras consciente de ello a causa de esta alimentación. Por tanto, esta inflamación es bastante problemática, que, ¿no? Que también, pues en muchas personas el agravante es un estrés también de bajo grado sostenido a lo largo del tiempo. Y como estamos hablando de inflamación intestinal, muchos problemas a nivel intestinal vienen, ¿por qué? Porque la inflamación se produce en el propio intestino por la comida. Entonces ya se relaciona este tema de la microbiota, problemas a nivel intestinal, de intestino permeable, enfermedad de Crohn, un montón de patologías que al final yo digo que es lo mismo, es una mala alimentación generalmente mantenida a lo largo del tiempo, que cada persona pues lo extrapola con unos síntomas específicos y la medicina pues lo va metiendo en diferentes sacos para tratar de darle una solución al paciente. Sí, yo siempre me lo llevo mucho a mi tema, el tema del ejercicio físico, que hay gente con 50 años, con X edad, le empiezan a doler las cosas, le achaca la edad, de que ya es mayor y son personas, pues al igual que muchos sabidos, pero bueno, gente que nunca ha hecho ejercicio físico, que no tiene masa muscular, que nunca ha estimulado sus articulaciones Sí. o músculos, al final le duelen cosas y no es que sea la edad, sino que lleva así a lo mejor 30 años sin fortalecer la musculatura de la rodilla y lo mismo con tus hábitos y con la nutrición, que es en este caso lo que estamos Claro, tratando, sin sí, sí. duda. Que ahí es cuando dices, joder, bastante que has aguantado hasta los 50 y tus rodillas sin cuidarla no te ha dado problemas antes. Sí, totalmente. Al final es eso, nada sale gratis y por Mm. eso yo siempre digo que la información es poder. Es importante tener la información, ¿vale? Para poder tomar decisiones con conciencia, que igualmente decidamos seguir haciendo lo mismo, pero al menos sabemos lo que está pudiendo pasar. Y luego, otra, que me gustaría mencionar esto, otra tendencia que está viendo mucho hoy en día es que ante información la gente tiende a obsesionarse mucho, ¿vale? Es decir, Mm. yo por ejemplo te voy a poder decir que no recomiendo comer pan, no recomiendo comer alimentos con harina como la pasta o los espaguetis, porque tiene X sustancia y la gente empieza de repente a obsesionarse, a pensar que se va a envenenar si un día come pasta y a tomar decisiones en función de cada mensaje que oye de una persona y otra. No, tenemos que ser un poco críticos, tenemos que recibir la información, tenemos que organizarla dentro de nosotros, consultar diferentes fuentes y actuar siempre desde un punto de vista del sentido común, ¿vale? Que al final, obviamente, todo el mundo sabe que el alcohol es malo, pues sabes que si te tomas una cerveza un día, realmente no te va a pasar un daño que sea irreversible en tu organismo. Pues lo mismo con los alimentos. A mí me gusta dar esa información para que las personas sepan cuál es la alimentación más óptima, los alimentos más óptimos para la salud, pero que si un día de repente digo que la avena no es el alimento más óptimo, no pienses que por comer avena te va a hacer daño o que es un mal alimento en todas las circunstancias, sino que pongamos un poquito de contexto a todo. Sí, total, tienes toda razón, porque a veces pasamos ya de no comer saludable a obsesionarnos con cosas que no son la Exacto, base y a lo mejor estoy obsesionado por comer un día fuera con mi familia pasta exacto, y no tiene ningún impacto o ya a lo mejor me obsesiono exacto. con el pan integral y no Exacto. hago ejercicio físico o no duermo bien, no tengo estrés. Sí, sí, al final se nos va un poquito. Y incluso esa obsesión por la alimentación, por ser demasiado perfecto con los hábitos de vida, con la salud, te hace incluso más daño porque dejas incluso de disfrutar, estás con un estrés constante sobre lo que haces y eso te genera incluso, como digo yo, más veneno interno a nivel de cómo tú te relacionas con el ambiente y los pensamientos incluso que te transmites, que incluso podemos enfermarnos solo con nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar. O sea, eso es bastante importante. Marcos, volviendo un poquito a la alimentación saludable, creo que mucha gente cree que come sano, yo lo escucho muchísimo. Creo que en sí no sabemos muy bien comer, siempre decimos que hay que comer de todo, pero para ti, ¿qué es esa alimentación saludable o qué es comer sano? Vale. Es una muy buena afirmación, ¿no? Todo el mundo que cree que come sano. Esa es la definición de todo el mundo que viene, ¿no? Oye, yo creo que como sano, pero claro, si entendemos lo que nos han vendido como sano y lo que nos han dicho los últimos 20 30 años, es normal que todo el mundo piense que se alimenta sano, pero realmente no. Desde el punto de vista que entendemos que la base de la pirámide de alimenticia que nos venden como saludable, pues es lo que genera el mayor número de enfermedades que hay hoy en día, es decir, tener en la base los carbohidratos refinados como la pasta, el pan, que son alimentos muy vacíos en nutrientes, altos en energía, pues desde el punto de vista que eso está en la base y es el 60% de tu alimentación, pues la gente piensa que si come eso, en su mayoría está comiendo sano. Si luego pues lo juntamos con un conjunto de mensajes donde pensamos que lo bajo en grasa también es sano, pues la gente también piensa que come sano. Si lo juntamos con otro mensaje que nos han vendido como que tenemos que hacer poquitas cantidades y un gran número de comidas
pues es lo que la gente suele hacer y también piensa, por tanto, que lleva una alimentación sano. Luego, si venimos un poco como que desde también últimamente nos dicen que la base de la alimentación deben ser solo las verduras, pues la gente come un montón de verduras y piensa que eso ya es llevar una alimentación sana, que puede ser una parte de la alimentación. Entonces, hay demasiada información, ¿no? Y todo el mundo, como digo, al final piensa que está sano, pero la realidad es la que nos indica nuestro cuerpo, que yo es lo que quiero dar a indicar, que la clínica o como tú te sientas realmente es lo que te indica si tu alimentación está siendo sana o no para ti. Entonces, por mucho que estés siguiendo las recomendaciones de lo que es sano, si tú te sientes mal, te sientes deprimido, estás con sobrepeso, no tienes energía, realmente tan sano no será porque tu cuerpo está hecho para funcionar de la manera adecuada, ¿no? Está hecho para hacerte sentir bien, hacerte sentir con energía, que puedas ir, pasar a lo largo del día con tus tareas, con tu trabajo de una manera adecuada y que estés con un buen estado de ánimo. Entonces, sano no es todo lo que nos venden. Entonces, vamos a ver, ¿qué es una alimentación saludable? Bueno, yo digo es aquella que te permite desarrollar tu vida y donde la alimentación se adapta a tu día a día, ¿no? Es decir, esta persona que puede llevar una alimentación muy saludable de alimentos, pero vive obsesionada, por ejemplo, con ir cargando tuppers, hacer sus comidas a X hora y esto es un motivo de estrés, para mí esa persona no lleva una alimentación sana. ¿Por qué? Porque no le está dejando fluir, está cada 2 o 3 horas tendiendo a pensar en comer, la comida te genera un proceso de digestión que te quita tu energía del cerebro, te lo lleva a otro lado, por tanto no puedes dedicarte al 100% a lo que te gustaría. Entonces, cada persona va a tener un tipo de alimentación que será más sana o menos sana, pero lo primero es eso, que la alimentación se adapte a uno mismo. Y lo otro es que la alimentación nos debe hacer sentirnos con energía, ¿vale? Tenemos que tener energía en nuestro día a día. Esto yo digo, es uno de los principales indicadores. Si tú tienes energía en tu día a día, es que algo ya al menos va bien. Y sumado a que tengamos, por así decirlo, a nivel digestivo tengamos buenas sensaciones. Es decir, que no nos sintamos todo el día pesados, que después de comer no estemos 2 horas aún haciendo la digestión y con molestias intestinales, que no estemos todo el rato con una inflamación, una hinchazón en el estómago. Esa serie de parámetros que nos indican si tu alimentación más o menos es sana o la estás tolerando bien, ¿no? Porque, como luego veremos también, no todo lo que funciona en un momento a lo largo del tiempo se debe mantener siempre. Entonces, alimentación saludable. Bueno, tenemos que entender qué es lo que tienes que aportar a tu organismo, qué es lo que necesita. Y esto es lo que yo trato de enseñar a las personas. Tu cuerpo necesita una serie de aminoácidos esenciales, es decir, una serie de proteínas de calidad y funciona bien en abundancia. Es decir, necesitamos una buena cantidad de proteínas, de aminoácidos esenciales para funcionar bien. Por mucho que ahora se estén empeñando en que tenemos que comer mucha proteína vegetal, la realidad es que el cuerpo prefiere la proteína de origen animal, ya sea carne, pescado, huevos. ¿Por qué? Porque se absorbe muchísimo mejor, ¿vale? Que la proteína vegetal, le cuesta a nuestro cuerpo mucho menos y hay, por así decirlo, a igual cantidad de gramos de proteína animal o vegetal, podemos tener mucha más cantidad de aminoácidos, que es lo que realmente nos interesa con la proteína animal. Es decir, nosotros podemos meter 100 gramos de carne, pero al final nuestro cuerpo solo va a obtener, por ejemplo, 20 gramos de aminoácidos. El resto se va a ir en productos de desecho. Pues, por ejemplo, si hemos dicho 120, con el tema de la proteína vegetal es 220 o 320. Por tanto, es un proceso mucho más costoso para obtener lo mismo. Y eso también al final dificulta diferentes tareas a nivel digestivo. Por tanto, necesitamos aminoácidos esenciales, por tanto, proteína de calidad de origen animal como base. Carne de calidad, pescado de calidad, huevos de calidad. Esta sería la base a nivel de proteínas. Luego, nuestro cuerpo necesita también una serie de ácidos grasos esenciales o grasa en general, ¿vale? Esto es lo que me está gustando hablar últimamente, de que no entendemos solo como ácidos grasos esenciales del omega 3, el omega 6, que está muy bien y que si quieres luego profundizamos un poco de ello, sino que en general la grasa como macronutriente, como fuente de energía, es esencial que la aportemos en cierta cantidad dentro de nuestra alimentación y que no ocupe un lugar como adyacente o reducido de, bueno, vamos a aportar un 10-15% de grasa porque se supone que es importante. No, la grasa es más de la mitad de tu cerebro, está en el recubrimiento de todas tus neuronas, de tus fibras, las fibras conductoras de los impulsos nerviosos, forma parte del 50% de las membranas de tus células, sobre todo la grasa saturada, donde se encuentra el colesterol, es el sustrato para todo nuestro sistema hormonal. Por tanto, la grasa debe ser un macronutriente, sobre todo grasa de calidad y saludable, que tiene que estar en buena proporción en nuestra alimentación. Entonces ya podemos entender que si te he dicho que los carbohidratos refinados o carbohidratos en sí no deben ser la base de la alimentación, tenemos que meter un poquito más esa grasa saludable como
entre comillas, base de la energía de nuestra alimentación. No quiere decir que no podamos tener días más altos en carbohidratos, menos, pero sí que la grasa debe encontrar un buen porcentaje. Y yo estimaría que no debería estar por debajo del 35%, ¿vale? De lo que comemos en un día a día, a nivel de esas grasas saludables. La gente pregunta mucho, ¿cuáles son las grasas saludables? Bueno, pues la grasa del aceite de oliva virgen extra, del aguacate, aceitunas, ahí te he dicho principales fuentes de grasas monoinsaturadas, grasas saturadas de origen animal, si es un animal de calidad, o como la grasa del huevo que es saturada, es una grasa que necesitamos aportar, o grasa saturada como la del aceite de coco, del cacao, son grasas muy, muy interesantes. Y luego tenemos pues esas grasas omega 3 y omega 6, sobre todo centrémonos en el omega 3 del pescado azul, de algunas carnes de pasto y marisco, porque es lo que ha visto que tenemos más deficiencia y que tenemos un desequilibrio entre el omega 3 y omega 6. Entonces, por recapitular y que nos perdamos, una serie de aminoácidos esenciales, una buena cantidad de grasa en tu alimentación, no solo centrarnos en el omega 3 y omega 6, sino grasa saludable en cierta cantidad, y luego necesitamos también cierta cantidad de vitaminas y minerales. Vale, todo el mundo tiene interiorizado que lo que nos aporta vitaminas y minerales es la fruta y la verdura. ¿Y qué hay de cierto en esto? Bueno, lo cierto es que la fruta, por ejemplo, nos aporta muchas menos vitaminas y minerales de lo que nos pensamos, es decir, a nivel de proporción de lo que aporta, sobre todo nos aporta más energía que vitaminas y minerales y fibra. Y la verdura, sí es cierto que la proporción es menor cantidad de energía y mayor proporción de fibra, vitaminas y minerales. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las verduras que consumimos hoy en día se cultivan en suelos que están muy pobres a nivel de minerales, se les echa un montón de insecticidas, de productos para que no se dañen las cosechas y eso hace que se vaya debilitando todo lo que nos aportan. Por tanto, el aporte real de vitaminas y minerales que aportamos con la verdura que comemos día a día, que compramos en el supermercado, etcétera, es bastante pobre. Entonces, a no ser que tengas un huerto privado donde cuides bien tu verdura, no le eches muchas cosas, tengas un suelo de calidad, el aporte real de vitaminas y minerales con la verdura no es ni de lejos todo el que pensamos. Por tanto, solo aportando fruta y verdura, ni de lejos vamos a llegar a esas vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. ¿Y qué es lo que realmente también nos aporta buena cantidad de vitaminas y minerales que no se tienen en cuenta? Todos los productos que hemos dicho nos aportan proteínas y grasas de calidad. Por ejemplo, el huevo aporta muchísima cantidad de vitaminas y minerales, más que muchas verduras. Por ejemplo, un hígado de ternera nos aporta muchísima más cantidad de vitaminas y minerales que muchas verduras, pero cogemos cierta cantidad de mariscos o incluso cogemos el aguacate, el cacao, nos aportan un montón de vitaminas y minerales. Entonces, a mí me interesa mucho que las personas entiendan, oye, no solo estás aportando vitaminas y minerales cuando comes verdura, y de hecho, si solo comes verdura vas a tener deficiencia de vitaminas y minerales que si no estás aportando esas otras cosas. Por tanto, hemos dicho proteínas, grasas de calidad, vitaminas y minerales, que las verduras van a ser como un extra y un aporte interesante, pero que desde mi punto de vista y lo que yo he visto de las personas no debe ser la base porque se generan deficiencias, entonces tienen que ser un complemento. Y luego nos falta la energía, ¿vale? Que aquí es donde entramos entre el debate que se está viendo mucho ahora de carbohidrato, grasa, que uno, otro. Vale, necesitamos energía, necesitamos aportarle al cuerpo cada día una buena cantidad de energía para que funcione adecuadamente. Incluso la persona que tenga un elevado sobrepeso, una obesidad, necesita aportar una buena cantidad de energía cada día para que su cuerpo pueda realizar sus funciones básicas y para que incluso tenga un metabolismo suficientemente activo para que las células puedan perder, o sea, su organismo pueda perder grasa. Entonces, incluso la persona que quiere perder grasa debe aportar energía de fuera para que su cuerpo pueda funcionar, ¿no? Y necesita ese combustible. Por tanto, necesitamos energía. ¿Qué puede aportar sobre todo energía? Las grasas y los carbohidratos. Entonces, si hemos dicho que el carbohidrato, sobre todo el refinado, no debe aportar la base de nuestra alimentación, la grasa va a ser prioritaria. Entonces, dicho esto, ¿podemos meter carbohidratos saludables, complejos? Sí, todo vamos a ver dentro de, por así decirlo, de las necesidades de cada persona y veremos que hay unos casos que son mejores que otros el priorizarlos. Pero para no irnos en la pregunta, vamos a dejarlo por ahí. ¿Qué es una alimentación saludable? Una alimentación que aporta suficiente cantidad de aminoácidos esenciales, suficiente cantidad de grasas saludables, suficiente cantidad de vitaminas y minerales y una buena cantidad de energía, que en función de cada persona veremos si nos conviene más priorizar las grasas, si nos conviene más priorizar grasa, carbohidrato, o si nos conviene más en cierto día, a lo mejor priorizar solo, por ejemplo, el carbohidrato. Pero en general, la grasa va a ser más importante a nivel de aporte de energía que el carbohidrato, ¿vale? Eso es, creo que puede ser importante dejarlo así claro. Marcos, buenísimo. Creo que has dado una mini masterclass que yo creo que la gente va a tener que repetir sin duda muchas veces porque, vamos, súper, súper interesante, súper práctico, súper útil. Mucha gente tiene miedo a las grasas,
mucha gente tiene miedo a hidratos de carbono. Al final la gente cree que únicamente comer verduras ya es saludable y no comen proteína. Me lo encuentro muchísimo Sí. en el trabajo o aquí al lado que creen que comen sano y a lo mejor comen al día 40 gramos de proteína y ya no me quiero imaginar la gente que entrena, así que vamos, creo que has dado una mínima masterclass súper interesante y que la gente tiene que tener miedo, a lo mejor, o sea, tiene que perder ese miedo de las grasas, de los hidratos un poquito Sí. y esa perspectiva más de, ¿no? de calidad de nutrientes que hablas tú. Sí, podemos entrar un poquito por ahí, ya que al final debemos es aportar lo máximo posible. Y podemos hablar un momentito de cada uno de los tres macronutrientes. Mm, Proteína, lo que tú acabas de comentar. Nos están vendiendo mucho tema de verdura, proteína vegetal, y lo que nos estamos dando cuenta es que la gente al final está sintiéndose débil, está teniendo muchas deficiencias, y que solo con el hecho muchas personas de tener un alto nivel de proteína en su día a día mejoran mucho su salud, facilitan mucho la pérdida de peso, incluso la composición corporal. Entonces, se está viendo que por estar por encima de 1 gramo de proteína al día, incluso 1,5, 1,6, a la mayor parte de personas le viene muy bien, ¿vale? A todos los niveles, tanto persona que quiera aumentar masa muscular como incluso persona que lo que quiera es estar sano, ¿vale? La proteína, sobre todo también de origen animal, es importante. Entraremos en conceptos, oye, ¿qué proteína elegimos? Bueno, obviamente no podemos permitirnos todos comprar proteína de pasto, ¿no? Esta suele ser una pregunta que me hacen mucho. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues si vas a comer una proteína de más baja calidad del supermercado, un pollo, un pavo, una ternera, pues trata de esos alimentos, sí que no tomarte a lo mejor esa grasa que puede tener. ¿Por qué? Porque la grasa es donde se acumulan los tóxicos, los antibióticos, etcétera. Pero la proteína podemos seguir obteniendo esos aminoácidos esenciales que necesitamos. Entonces, no hace falta que tengamos el mejor procedencia de la carne, lo importante también es esos aminoácidos esenciales. Ya buscaremos esas grasas de calidad, si no es en ese pollo, en esa piel de ese pollo, porque es de un pollo de peor calidad, ya la buscaremos en un aguacate, en unos frutos secos, etcétera. Eso por un lado. Entonces, solo con muchas personas, con aumentar la proteína y tener una buena cantidad de proteína en su alimentación, ya van a mejorar a todos los niveles. Tema de la grasa. Lo dicho, nos han vendido que la grasa es negativa, la grasa es lo que hace que se nos acumule como grasa y engordemos, ¿no? Que tiene sentido desde fuera, ¿no? Es bastante fácil convencer a las personas desde un punto de vista tan simplista. Si lo que acumulamos es grasa, pues tiene sentido pensar que al comer grasa aumentamos grasa. Pero de hecho, la grasa tiene un menor potencial de que acumulemos grasa que el carbohidrato, porque está por ahí una hormona, que es la insulina, que lo que hace es que cuando se eleva, tendemos más tendencia a acumular en nuestro organismo. Entonces, se ha visto que la grasa eleva mucho menos la insulina que el propio carbohidrato, como puede ser a lo mejor, por ejemplo, un arroz blanco. Entonces, tú, por ejemplo, 300 kilocalorías de arroz blanco tienen un potencial de hacerte engordar más que, por ejemplo, 300 kilocalorías de un aguacate, porque la respuesta a insulina es menor. Entonces, la grasa no te hace engordar y, de hecho, es necesaria para que puedas perder grasa, porque esto es lo que me encuentro a diario. Personas que como han estado evitando la grasa durante muchos años, su metabolismo de la grasa, la capacidad de su cuerpo para utilizar la grasa, tanto que le damos de fuera como la que tiene almacenada, es muy, muy pobre. Entonces yo lo que les digo, un paso importante para que tú puedas empezar a quemar esa grasa que tienes almacenada de manera eficiente y sin que suponga mucha fricción, es que empieces a aportarle a tu cuerpo grasa de fuera, que le fuerces a utilizar esa grasa cuando mejore y desarrolle esos mecanismos internos que han estado dormidos durante mucho tiempo, pues una serie de enzimas, de cofactores, una serie de expresión de genes que tienen como objetivo que utilices la grasa adecuadamente, cuando empieces a desarrollar eso que ha estado dormido, tendrás mucha menos dificultad para incluso quemar la grasa que tú tienes dentro. Por tanto, comer grasa, una suficiente cantidad de grasa, te va a ayudar a perder grasa. Y sobre todo es muy saludable para tener un buen entorno hormonal y para estar bien a nivel de energía, a nivel mental, ¿vale? Porque el 60% de nuestro cerebro es grasa, que no se nos olvide, ¿eh? Y grasa en parte saturada, que también nos han vendido que es negativa para la salud y que es causa de enfermedad cardiovascular. Entonces, eso por ahí la grasa. La grasa tampoco es, ya lo uno con esto, es el causante de la aterosclerosis, ¿vale? La aterosclerosis al final es una enfermedad donde se produce un daño en el endotelio vascular, es decir, en el recubrimiento interno de tus arterias, que eso sobre todo tiene que ver por una inflamación de bajo grado sostenida a lo largo del tiempo, que daña por dentro tu arteria, tiene que ver también con niveles de glucosa en sangre por azúcar elevado en sangre durante mucho tiempo que, en circulación, que hace que se dañe ese endotelio, tiene que ver por una oxidación excesiva, por ejemplo, por un exceso de consumo de omega 6 de estos aceites vegetales de semilla. Entonces, la grasa en sí no genera problemas a nivel cardiovascular. De hecho, es importante para que nuestro cuerpo tenga los suficientes sustratos para protegernos. Y el colesterol, ya podemos si quieres entrar un poco en esto, no es causa
¿vale? De enfermedad cardiovascular. El colesterol va ahí donde hay problemas. El colesterol lo produce el cuerpo ante una situación de necesidad. Entonces, cuando se produce en tu cuerpo demasiado colesterol y cuando encontramos colesterol en tus arterias, es porque ese colesterol ha ido a taponar las microroturas que hay en tu endotelio vascular. Por tanto, claro, cuando vemos el paciente que ha muerto, vemos que hay un montón de colesterol en su arteria, pero el colesterol te estaba protegiendo de una muerte que hubiera venido bastante tiempo antes. Entonces, tenemos que darle gracias a ese colesterol, ¿vale? Eso por parte un poco de las grasas. Y luego, si quieres, dentro de lo que he dicho, me dices, oye, vamos a entrar un poco en este punto. Y luego está el tema del carbohidrato. Ahora está mucho el tema de, pues eso, la moda de la dieta keto, el carbohidrato es malo, evita todo el azúcar, todos los almidones. Bueno, es cierto que sí tenemos que evitar todo el azúcar que sea el azúcar procesado, es decir, pues el azúcar de mesa, el que comúnmente le echábamos al café, el azúcar de cualquier miel procesada que te vendan en el supermercado que no es miel, el azúcar de los zumos. Este de azúcar sí hay que evitarlo, pero estamos siendo de nuevo un poquito simplistas con el tema de los carbohidratos, de como que tenemos que evitarlos en sí porque no son esenciales. Es cierto que no es un macronutriente esencial, es decir, el cuerpo no, o sea, no se muere si no se lo aportamos, es decir, si tú no aportas ese carbohidrato, ese arroz, esa patata, ese boniato, no te vas a morir, pero se ve que muchas personas, sobre todo personas en situación de estrés, personas que tienen un trabajo muy demandante, que hacen ejercicio físico, que no aportar carbohidratos te pone en una situación generalmente deficitaria y el hecho de aportar cierta cantidad de carbohidratos hace que te potencies, que tengas una mejor situación a nivel general, ¿vale? A nivel de líbido, a nivel de niveles de energía, a nivel de adaptación al entrenamiento. Entonces, el carbohidrato es un macronutriente que tenemos que entender el contexto de la persona. Entonces, aquí no entrar dentro de blancos o negros. Yo siempre digo que es más importante la grasa del carbohidrato porque la grasa es esencial, pero no quiere decir que no debamos aportar carbohidratos en función de cierto contexto. Qué bueno, Marcos. Vamos, creo que es una pasada todo lo que dices. A mucha gente le chocará porque se nos han vendido, vamos, desde pequeño muchas cosas de la pirámide de la alimentación, del desayuno, de X alimentos, del Danacol para el colesterol, de muchas cosas que no son así, sin duda, y que, vamos, tienes toda la razón y que a mucha gente le va a abrir otro mundo de posibilidades en la nutrición. Eso al final es lo más importante, yo siempre digo, de conseguir abrir un poco las miras. Tú ahora ya con esta información lo que debes hacer, oye, pues una información nueva, voy a replanteármela, voy a investigar, voy a probar en mí mismo qué ocurre si empiezo a dar grasas saludables en buena cantidad durante un tiempo, qué ocurre a lo mejor si reduzco estos carbohidratos que no son tan interesantes, a ver cómo te empiezas a sentir, a ver cómo evolucionan tus analíticas y en función de eso sacar tus propias conclusiones, que al final es lo más importante, ¿vale? Porque yo digo, lo más importante es cómo tú te sientes, ¿no? No, si por mucho que te digan que lo más saludable es llevar una alimentación que solo contenga verdura, si tú lo pruebas durante 3 meses y te sientes sin energía, te sientes depresivo y tal, igual no es lo mejor. Esa es la idea, Claro. ¿no? Y si te dicen que las grasas son muy malas, pero tú comiendo grasas cada vez te sientes mejor o con más energía o tal, pues igual tendrías que plantearlo. Y a lo mejor no es cuestión de solo comer grasa y no comer carbohidrato, pero igual es que las grasas sí que tenían un papel importante en tu organismo y eso está haciendo que funcione mejor. Claro, yo siempre le digo a la gente que pruebe, que al final es la mejor práctica, pero que a lo mejor nos vamos siempre a los extremos. La gente piensa que vive en el gris, pensamos que comemos un poco de todo y que comemos bien, pero la gente no lo sabe, no pasa nada, no son nutricionistas ni saben de los temas, entonces a lo mejor mucha gente come de una manera que no es nada saludable y cuando empieza a comer saludable, que no es ese perfecto, sino ese gris, que está mucho mejor, se siente mucho mejor, tiene más energía, más vitalidad, más claridad mental, es más creativo Sí. y es una pasada eso. Y claro, eso no lo sabes si no pruebas, si no cambias, porque tú a lo mejor tienes un nivel de energía X que no sería el mismo que si comieses saludable y hicieses ejercicio físico. Total, total. Sí, y bueno, y de hecho al final, como tú te adaptas a eso, es decir, si tú crees que, o sea, hasta que no conoces un nivel más alto de energía, tú piensas Claro, que cuando tienes alta energía es ese día que tú estás mejor dentro de tus posibilidades, ¿no? Y has dicho algo muy interesante que me da para abrir el hecho de que muchas personas, al mejorar su alimentación, al interesarse por mejorar la alimentación, pues pueden probar diferentes tipos de abordaje. Uno prueba una alimentación vegetariana, otro una vegana, otro una paleo, otro una keto, y al final te das cuenta que todo el mundo mejora. Esto entramos en riesgo de caer en un sesgo. ¿Por qué? Porque obviamente si has pasado una alimentación
donde tenías productos procesados, donde no estabas a lo mejor interesándote realmente por esa alimentación, has empezado a cuidarte, a poner un poco de énfasis, a meter ciertos alimentos más naturales, es normal que mejores, ya sea una alimentación vegana, keto, paleo, X, vas a mejorar, pero no dejes que eso te engañe para pensar que ese tipo de alimentación que te ha hecho mejorar en un determinado momento va a ser lo mejor a largo plazo. Eso te lo dirá el tiempo, te lo dirán tus analíticas y cómo te sientas. Entonces, si, vale, has empezado una alimentación vegetariana, los 3 primeros meses está mejor, pero de repente al año te notas estancado, te notas peor de nuevo. Oye, puede ser que esa alimentación, lo que te haya venido bien al principio, no te venga bien a largo plazo. Ya has tenido un efecto positivo por todo lo que has retirado, por ciertos alimentos positivos que has añadido, pero igualmente tampoco sea lo más óptimo para el ser humano. Yo no sé tampoco realmente qué es lo más óptimo. Sí que encuentro un tipo de alimentación que en general a todos los clientes les suele ir bien, que los que sienten más energía, que se sienten con buenas digestiones, que sienten con buen rendimiento en el entrenamiento y sé que al menos, como te digo, estoy más cerca de la verdad porque te lo dicen el día a día los datos, ¿no? Y luego eso, pero cada persona tendrá que encontrar cuál es su alimentación óptima, tendrá que ver, oye, 2, 3 comidas, tendrá que ver más, menos carbohidratos, más, menos grasas, periodos con más energía, con menos energía, eso solo te lo da el tiempo. Una vez tú te interesas por la alimentación, empiezas a ejercer cambios, a poner conciencia, a experimentar, luego tienes un proceso que dura toda la vida, que esto es lo que me gusta hacer entender, que el proceso empieza ahora, cuando... Claro. Total, Marcos. Hay gente que a lo mejor prueba una dieta keto y vamos, la keto es la mejor porque he perdido este peso, porque me siento. Y claro, por lo general lo que pasa yo creo que es gente que no come saludable, ya nada de cambiar X alimentos, se siente mucho mejor y ya, vamos, piensa que esa dieta es la mejor, pero, o ese sistema de entrenamiento, o sea, de nutrición, pero para nada. Que al final es cambiar esas bases y lo mismo con el ejercicio. Yo a la gente no le digo que se case ni con el CrossFit, ni con el entrenamiento funcional ni con pilates, lo que sea, si la gente con que se mueva más, la gente con que coma Sí. mejor, ya va a estar más sana. Que luego hay gente que le siente mejor una cosa a otra, se puede debatir, como tú dices, pero bueno, hay unas bases que cuando sigues ese 90%, ese 80%, te sientes mucho mejor. Sí. Total, total. Marcos, ¿y has hablado mucho de nutrientes, de macronutrientes, de los carbos, de la proteína, de la grasa? Y quiero que entres un poco en las calorías, que todavía mucha gente piensa en ellas, obsesiona. Yo soy el primero en su día que pensaba que podía comer X cosas y no me pasaba las calorías o que no importa, pero quiero que nos hables un poquito acerca de ello. ¿Qué opinas tú acerca de si las calorías importan? Si a lo mejor les damos mucha importancia o no sé qué opinas tú. Bueno, tema de las kilocalorías. Aquí hay mucho debate. Voy a empezar aclarando que las kilocalorías importan, ¿vale? Es decir, las kilocalorías importan, que es lo que habla todo el mundo. Por supuesto que importan y no da lo mismo si comes 1.000 kilocalorías que 5.000 kilocalorías al día. Por supuesto que importan. De eso a pasar a hacer, hacer un mensaje reduccionista donde lo único que importan y la alimentación se basa únicamente en encontrar una serie de calorías y calcular una serie de macros, es donde ha cometido el error la nutrición, ¿vale? Y sobre todo el hecho de que todo el mundo desde fuera piensa que eso es alimentar saludablemente. O sea, a mí yo día tras día me vienen un montón de personas que piensan que se alimentan saludablemente y que ya entienden el tema de la alimentación porque han pasado por varios nutricionistas y porque lo que han hecho es eso, es aprender a cuadrar una serie de macros, aprender a calcular su tasa metabólica basal en función de sus requerimientos y ya en función de eso una serie de kilocalorías y dentro de esas kilocalorías o macronutrientes meter unos alimentos u otros. Pero realmente no han entendido lo que están aportando con su alimentación, lo que necesita su cuerpo. Entonces, las calorías sí que importan. ¿Es lo más importante las kilocalorías? No. Lo que más importa en primer lugar es la procedencia de esas kilocalorías. Es decir, para desmontar un poquito este mensaje del balance energético, si tú aportas, por ejemplo, si tu metabolismo basal es de 2.800, ¿no? Y tú de repente aportas, por ejemplo, 3.400 kilocalorías de brócoli, por mucho que tu metabolismo basal sea de 2.800, ya te digo yo que no vas a engordar, ¿no? Porque esas 3.400 kilocalorías de brócoli, tu cuerpo las almacena o las maneja de una manera totalmente diferente. Lo primero es que, como estás metiendo ciertas calorías de ese alimento, tus hormonas de la saciedad se van a disparar y no te van a dejar meter en cierta cantidad, ¿vale? Porque eso ya determina algo. En el caso de que las pudiesen meter, luego tu cuerpo va a utilizar ese alimento para una cosa u otra. No sabemos ni siquiera lo que absorbemos, no sabemos ni siquiera lo que gastamos. Por tanto, 3.400 kilocalorías de brócoli no van a tener nada que ver con 3.400 kilocalorías de galletas Oreo, por ejemplo. Entonces, claro que importan las kilocalorías, pero lo que más importante es de dónde provienen. Y yo digo, para mí no es importante el hecho
contar kilocalorías, porque si tú eliges los alimentos adecuados, por eso a mí me interesa empoderar a la persona, explicarle qué es lo que necesita el cuerpo, cómo aportárselo. Si tú eliges estos alimentos adecuados, das una cierta información de, oye, qué es lo que necesita de tu cuerpo a nivel de grasas, de proteínas, tal, tu cuerpo se va a reestructurar y organizar solo de manera adecuada internamente. Te va a pedir realmente lo que necesitas. Si no empezamos a meter calorías de alimentos vacíos, de zumos, de azúcar, de carbohidratos refinados, tus señales del hambre y de la saciedad van a estar bien. Por tanto, no tendrás realmente que preocuparte de cuántas kilocalorías estás metiendo, más allá de un pequeño ajuste de, oye, pues mira, esta alimentación que estoy llevando un tiempo, estoy bien, me siento bien, pero no consigo a lo mejor ese impacto a nivel de pérdida de peso que busco. Oye, pues bajas un poquito el número de frutos secos, algo así tan simple. O sea, me parece mucho más intuitivo que tener una persona contando y midiendo cada ingesta que se va a tomar. Por tanto, las calorías sí que importan, pero si tú eliges los alimentos adecuados, escuchas a tu cuerpo, sabes lo que tienes que aportarle, él te va a decir realmente las cantidades que necesita, ¿vale? Porque justo, mira, por ejemplo, hace poco me ha venido una persona que metía unas cantidades brutales de alimento, pero estaba metiendo muchísima cantidad de legumbre, muchísima cantidad de verdura, estaba metiendo azúcar, su cuerpo estaba totalmente loco, tenía distensiones abdominales, tenía síntomas. Ha empezado a meter alimentos que hacen que su cuerpo funcione bien internamente y de repente está viendo que es capaz de comer mucho menos cantidades. ¿Por qué? Porque estos alimentos realmente le sacian, le dan al cuerpo lo que necesita. Entonces, si uno elige estos alimentos adecuados, no tiene que estar prestando tanta atención a las kilocalorías. Sí que es cierto que siempre entramos en ese posible riesgo de, oye, pues comer demasiado chocolate negro del 85% de una tableta, pues obviamente ahí claro que van a importar las kilocalorías. Si comes 2 onzas o comes 7 después de comer, claro que van a importar. Pero hasta el punto de tener que medir y milimétricamente cada cosa que comemos, no va a ser así. Y lo que tenemos que ver es realmente de dónde provienen esas kilocalorías. Y lo más importante es aportar esa densidad nutricional, ¿vale? Tú puedes aportar, como digo, 3.300 kilocalorías de alimentos densos nutricionalmente, una alimentación bien adaptada, o 3.300 kilocalorías de alimentos basura, que el impacto va a ser totalmente diferente. Por tanto, no podemos saber ni lo que almacena nuestro cuerpo, ni lo que estamos gestionando, ni siquiera lo que gastamos, porque nuestro cuerpo, en función de lo que le aportemos, va a gastar incluso más o menos durante ese día. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy como 300 kilocalorías más de lo normal, ese día mi organismo va a liberar más energía en forma de calor, va a ser menos eficiente en los procesos digestivos, va a ser menos eficiente, por ejemplo, cuando entrene a la hora de gestionar la energía. O sea, van a cambiar muchas cosas. Totalmente, Marcos. Yo creo que muchas veces pasa, ¿no? Que la gente se obsesiona con calorías y que al final es lo que dices tú, que es dar al cuerpo ese input adecuado, ya sea con el ejercicio, ya sea con la nutrición, para que el cuerpo de manera, vamos a decir, automática sepa gestionarse el mismo y mantenerse saludable. Y vamos a decir que somos una máquina bien hecha y que no deberíamos necesitar contar calorías o seguir X recomendaciones. Cuando tú le das al cuerpo lo que necesita, él ya va a funcionar bien y pasa mucho que me ha gustado antes que has comentado que hay gente que tiene miedo a lo mejor y que se obsesiona en comer menos para perder grasa o para perder peso, ya sea por X objetivos que no vamos a tratar, pero que a veces no se trata de comer menos o menos calorías, que mucha gente lo piensa, Claro. sin dar a ese cuerpo esos alimentos saludables para que funcione bien y pierda grasa de manera automática, que es un concepto un poco extraño que es como la respiración a veces, que tienes que respirar menos para estar más saludable, pues en alimentaciones tienes que comer un poquito más Sí. para estar más sano y perder más peso. Es un punto muy, muy clave el que acabas de dar. Al final, este abordaje tan simplista de la alimentación de balance energético, al final le hace entender a las personas que es eso, ¿no? Claro, si todo es cuestión de un conjunto de calorías, mi metabolismo basal es X, para perder grasa tengo que comer menos calorías, llevamos a la siguiente afirmación, que es, vale, para seguir perdiendo grasa tengo que comer menos. Y al final las personas siguen cada vez comiendo menos y viendo que cada vez es más difícil perder grasa, hasta el punto que incluso comiendo menos que antes ya no pierden grasa y llegado incluso al punto después de que empiezan a recuperar el peso. Y esto nos hace entender que lo más importante es el mensaje o lo que nos manden las hormonas que tenemos en nuestro organismo. Es decir, si tú constantemente estás comiendo cada vez menos, lo que estás metiendo a tu cuerpo es en el modo, como llamo yo, modo supervivencia, donde lo que tu cuerpo vas a entender es, oye, estás en carencias y tu prioridad es sobrevivir. Por tanto, va a echar llave de todo lo que no sea indispensable, te vas a sentir con menos energía, vas a tener frío en las articulaciones, vas a tener cada vez más hambre, porque lo que es prioridad es que busques comida, que quieras comer, y ya que lo tienes a mano, tu cuerpo va a disparar ese hambre, y lo que vas a promover también es que cuando comas,
el cuerpo siempre que tenga un ligero exceso va a tratar de almacenarlo como grasa, porque como le tienes en modo supervivencia, él cree que realmente necesita esa grasa. Entonces yo me encuentro constantemente con personas que lo que les digo, oye, para revertir tu situación y para empezar a perder peso, lo que tienes que hacer es empezar a comer lo suficiente. Como digo, darle a tu cuerpo lo que necesita para funcionar adecuadamente. Y una vez encuentres cuál es ese punto óptimo para ti, que sí que puede variar en función de, oye, qué actividad física hagas, qué nivel de estrés tenga en tu trabajo, pero sí que vas a aprender a encontrar cuál es ese punto óptimo, en el que funcionas bien, en el que estás con tu energía, en el que puedes desarrollarte, tu cuerpo va a perder grasa sin necesidad de seguir comiendo menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo tampoco le interesa tener un exceso de grasa, le interesa tener, oye, una suficiente cantidad de grasa saludable para funcionar, para poder resistir a una pequeña época de carestía, pero no le interesa tener grandes cantidades de grasa. Por tanto, si tú a tu cuerpo empiezas a dar lo que él necesita de una manera estable durante varios meses, poco a poco tu cuerpo va a ir perdiendo peso solo y va perdiendo grasa, porque esa grasa al final también es donde se almacenan los tóxicos. Entonces, el cuerpo también le interesa ir eliminando poco a poco esos tóxicos. Entonces, muchas veces lo más obvio que nos hacen entender es que para perder grasa a veces no hace falta comer menos, sino que en ciertos casos va a hacer falta comer más, pero eso sí, comer más de lo que nuestro cuerpo realmente necesita, de alimentos más adecuados, ¿vale? Y eso es lo más importante. Y esto nos hace ver cómo lo más importante es las señales hormonales, ¿no? Y que el mensaje esté mandando interno al cuerpo es donde va a determinar a dónde vaya esa energía. Si nosotros estamos en modo supervivencia, la grasa que entre de fuera, o sea, la energía que entre de fuera, va a ir a almacenarse como grasa. En cambio, nosotros estamos, como digo yo, en modo de plenitud, esa energía que entre, si es de los alimentos adecuados, va a ir a cada célula de tu cuerpo para que cada célula haga su función, que tu cuerpo funcione adecuadamente y por tanto tú funciones adecuadamente y tengas energía. Por tanto, esto es una relación ya totalmente diferente con la alimentación. Es nutrirnos desde el amor propio de voy a darle a mi cuerpo lo que necesita para que funcione bien, para que se sienta bien y este me permite a mí desarrollarme, sentirme bien y desarrollarme a hacer lo que he venido a hacer a este mundo, ¿no? Mi propósito como persona. Es una nutrición de nutrirnos realmente, aprender qué es lo que realmente funciona, qué es lo que realmente le hace bien a tu cuerpo y cómo funciona adecuadamente. Entonces, esto es un cambio de mentalidad que es muy importante romper. El hecho de ver, oye, para perder grasa no vas a tener que estar comiendo menos. Lo que vas a tener que hacer es empezar a comer a lo mejor más o a lo mejor lo mismo pero de mejor calidad. Y estos alimentos lo que harán es que las hormonas tengan un mensaje totalmente distinto en tu cuerpo y esa energía empieza a ir a donde tiene que ir y permitas que pierdas grasa. Qué bueno, porque yo creo que eso pasa muchas veces, ¿no, Marcos? Me imagino que tú te lo encontrarás, Sí, esa relación que tiene la gente con la comida, que a veces no es sana y vemos los alimentos pues para estar mejor físicamente o peor y lo que dices tú, que a lo mejor tenemos que ver los alimentos como pues, alimentos que nos nutren y nos valen para disfrutar de nuestra vida y no para tener menos abdominales o lo que sea. sí. Y sobre todo, esto a lo mejor dirigido a mujeres que son las que más lo suelen Sí. sufrir, ¿no? Son las que más daño a nivel psicológico reciben desde fuera, más presión y generalmente con las que más problemas me encuentro. Además, las mujeres son las que más lo sienten antes, porque esa menstruación, ese entorno hormonal que favorece la reproducción, se ve muy dañado. Y eso, digo, es algo que nos hace verlo antes de tiempo. Las mujeres tienen ese mecanismo que les permite saber si lo que están haciendo les está yendo mal. Si de repente empiezan a notar que pierden el periodo, que se retrasa, tienen reglas muy dolorosas, oye, es un fastidio, pero al menos es un aviso antes de tiempo, porque si el sistema hormonal a nivel reproductivo es lo que antes va a empezar a fallar, porque no es tu prioridad el reproducirte, tu prioridad es sobrevivir. Por tanto, si lo que estás haciendo a nivel de alimentación no te está garantizando la supervivencia, ese mecanismo de reproducción, tu cuerpo lo va a empezar a alterar, va a empezar a verse afectado y al menos tienes un mecanismo que te avisa antes que a los hombres. Eso puede ser interesante. Y como digo, son las que más sufren y las que más miedo les han metido en la cabeza con todo el tema de la grasa, ¿no? Y el comentario más simple es el hecho de, hoy puedo comer, es que el aguacate es un alimento muy calórico. Ah, pero es que, claro, si de nuevo pensamos en calorías, tú de repente tú tienes que ver un aguacate y ver, mira, estoy aportando magnesio, estoy aportando otras vitaminas y minerales que mi cuerpo necesita, estoy aportando grasas de muy buena calidad que mi cuerpo sabe utilizar como fuente de energía y que me van a hacer funcionar mejor. Estoy aportando incluso fibra que me va a ayudar a tener un buen sistema digestivo, a ir mejor al baño. Entonces, cuando empiezas a ver que este alimento lo que te va a hacer es hacerte sentirte mejor en vez de, uff, muchas calorías, me voy a pasar de mi límite.
cambias esa relación con la comida, un punto de vista más de relajarte, de, oye, entender, tienes que aportar cierta cantidad de energía, entender que en cuanto llevas un aguacate entero o no llegas a un aguacate, tu cuerpo te pide parar de comer ese aguacate, porque ya esos mecanismos internos de hormonas te dicen, ya tengo suficiente grasa por ahora, gracias, ahora podemos pasar a lo mejor a comer más proteína que me siga haciendo falta, y cuando lleves de repente medio pollo asado también te va a decir, paro, y así funciona un poquito todo. Qué bueno, qué bueno. Marcos, tú que tienes, que te cuentas a lo mejor en consulta o tienes un poquito más de experiencia, me gustaría un poco que comentes qué problemas más típicos te encuentras tú en la gente, a lo mejor problemas más comunes en la alimentación de esas personas. Vale. Principales problemas. El hecho de pensar que comer muchas veces al día poquita cantidad es algo óptimo, porque si no reducimos el metabolismo, si no, no controlamos el hambre de saciedad, que ocurre totalmente lo contrario, que desvirtuamos totalmente nuestras señales hormonales, porque acostumbramos a nuestro cuerpo a comer cada poquitas horas, que estamos hechos para aguantar 5 6 7 8 incluso más horas sin comer si le damos a nuestro cuerpo lo que necesita. Entonces, esas suelen ser las principales cosas, ¿vale? Veo personas que a lo mejor a nivel de alimentos no van del todo mal, pero sí que comen muy poquitas cantidades muchas veces. Y, por ejemplo, es un problema que yo me encuentro que han acostumbrado a su cuerpo a cantidades muy pequeñas, que eso es totalmente poco recomendable porque estamos hechos para poder meter buena cantidad de alimento en una ingesta. Es lo más óptimo, que tú puedas comer y como a lo mejor no comes en 3 días, puedas meter buena cantidad. O sea, desde el punto de vista evolutivo tiene sentido. Y este miedo de que nuestro estómago se puede hinchar y se puede distender, no, el estómago siempre vuelve a su posición inicial. Es cierto que sí que hay un grado de tolerancia que lo acostumbras con el número de comida. Entonces, comer 5 veces al día o 6 veces, muy poquitas cantidades. Eso suele ser un error que ya nos hace tener todo el rato a nuestro cuerpo metiendo en energía, el cuerpo se desacostumbra de cómo utilizar su energía interna, porque ¿para qué? Si le estás metiendo cada 2 3 horas comida, y luego generalmente al tener que comer más veces, tenemos más probabilidad de hacer peores elecciones, más opciones para cagarla, ¿no? Por así decirlo. Somos seres humanos y tendemos a equivocarnos. Por tanto, este suele ser uno de los principales problemas. Segundo problema, como digo, meter muchas fuentes de carbohidratos, entre comillas, que creen saludables. Es decir, tenemos identificado como que pan integral es saludable, meter avena es saludable, meter mucha fruta es saludable. Entonces, estos alimentos al final lo que aportan son carbohidratos, una energía un poco más vacía y nos hacen todo el rato mantenernos en ese ciclo de tener hambre, porque además es una energía que es como muy rápida. Entonces, ese suele ser lo que más me encuentro. 5 comidas al día y en todas meter carbohidratos un poco no simples, pero que aportan realmente poco. Es decir, por ejemplo, lo que digo de la avena. Alimenta, sí, que puede ser un alimento interesante, que tiene cierta cantidad de proteína, es un poco más, tiene más fibra que otras fuentes de carbohidratos, que tiene alguna vitamina y mineral, pero realmente, si tú coges 100 gramos de avena, no estás aportando gran cantidad de nutrientes desde un punto de vista objetivo. En cambio, si por ejemplo coges 3 huevos, estás aportando mucha más cantidad de nutrientes. Entonces es un poco meter muy poquitas ingestas y en esas ingestas meter poca densidad nutricional. Eso es algo que me encuentro bastante. Identificar zumos de fruta como algo saludable, identificar una alimentación baja en grasa como algo saludable, eso es lo que más suelo encontrarme, sobre todo personas que le temen a la grasa y que la evitan. Y incluso, pues eso, personas con grandes cantidades de verdura, donde desplazan todo el resto de proteína y grasa. Entonces se alimentan básicamente de agua y fibra, que al final, pues obviamente llega a las 8 de la tarde y todas estas personas sufren generalmente ansiedad con la comida y atracones. No es que sufra de ansiedad por la comida de atracones, es que es normal que cuando llegas a las 8 de la tarde quieras devorar, porque le has estado aportando agua y fibra a tu cuerpo, poco más. Qué interesante. Y Marcos, en tu caso, hay una serie de alimentos que no falten en tu semana, algo un poco más práctico que digas, "Tú, esta serie de alimentos pues siempre vienen bien o no faltan en vamos a decir, en tu alimentación, que a lo mejor a la gente le es útil". Sí, a ver, yo siempre que digo alimento número uno a nivel económico, a nivel de lo que aporta densidad nutricional, el huevo. Es decir, si elegimos un huevo de calidad, pues si sabemos leer las numeraciones, tiene una serie de dígitos, pues primer número el 0 o el 1, para no complicarlo mucho y no entrar ahora en diferentes temas. Si elegimos un huevo de calidad, yo digo, tomar menos de 2 huevos al día es un poco como un atrevimiento, ¿no? O querer jugársela demasiado, con todo lo que nos aportan, proteína de calidad, grasa de calidad, un montón de vitaminas y minerales, prácticamente todas las que nuestro cuerpo necesita. Tomar 2 huevos al día debería ser casi una obligación, ¿no? Esto decían una manzana al día, pues no, mejor dicho, 2 huevos al día.
Entonces, el huevo, en mi caso, no puede faltar. Luego, las verduras, por mucho que haya dicho que no puedan ser la base, sí que deben ser un complemento importante y deben estar. Pues yo siempre le digo a las personas, oye, pues ten 4 o 5 verduras, cada X tiempo ves metiendo alguna nueva para eso que te pueda aportar a nivel de diferentes tipos de micronutrientes, de antioxidantes específicos de cada una, pero ten varias verduras para ir variando, pues alguna hoja verde, otras de la familia de las crucíferas, como el brócoli, la coliflor, bueno, ves variando. Y luego, igual, proteína del pescado, de la carne, a diario, eso es, a diario, pues puedes variar, ¿no? Pues un día comer pavo, otro día pollo, otro día un pescado azul, otro día un pescado blanco, variar, pero proteínas de la carne del pescado deben haber a diario. Y luego, en mi caso, grasas que mantengo todos los días, pues sería el aceite de oliva virgen extra, ¿sí? Luego suelo meter siempre algo de aguacate y alguna variedad de frutos secos, sin abusar, pero todos los días trato de meter y trato de variarlos, ¿vale? Dentro de mi alimentación. Y luego, más allá de eso, algo de verduras, algo de alimentos de buena proteína, buena grasa saludable, densidad nutricional del huevo. Tampoco hay nada imprescindible. ¿Que te gusta más el queso? Pues mételo más. ¿Que te gusta más el cacao como fuente de grasa? Mételo más que otro. Pero no hay... Mira, el cacao es uno de esos alimentos para mí imprescindible porque realmente me encanta. Una buena onza de chocolate negro 99 o más de una suelo meter siempre a diario porque me encanta. Qué guay, Marcos. Pues a mí me pasa muy parecido. Vamos, me siento muy identificado. Y para ir un poco despidiendo, sé que hemos hablado un montón de consejos, de herramientas que a la gente le van súper bien, pero me gustaría a lo mejor que compartas, sé que puedas decir muchos, pero algún consejo que a la gente le sea útil para mejorar ya sea su nutrición o directamente su salud. Ya que hemos estado hablando bastante de nutrición y para darle ese punto distinto que me gusta aportar a lo que hago, ¿no? Que somos mucho más solo que alimentación, me encuentro, esto ya lo hemos comentado antes, ¿no? Personas demasiado obsesionadas con la alimentación. Es importante cuidarnos, pero que tienes que permitirte fluir, tienes que permitirte poder ir un día al fin de semana y poder comer algo menos saludable sin sentirte culpable, sin sentir que estás destrozando tu cuerpo por dentro. Esto es una parte importante. Y lo otro es la capacidad de vivir en el presente. Desarrollar esta habilidad para mí es una de las cosas más importantes que necesitamos hoy en día, porque vivimos en esta etapa de productividad, de todo el rato eventos luego, tareas, obligaciones, y me encuentro que el mayor problema de las personas es unos niveles brutales de estrés porque no son capaces de vivir en la tarea actual. Tú puedes tener un montón de cosas que hacer, pero si eres capaz ahora mismo de concentrarte en esto, es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, concentrarme únicamente en esta conversación contigo, en lo que tengo que decir y no estar pensando, oye, que luego tengo esta sesión con un cliente, que luego tengo que poner la lavadora, que luego tengo que ir a por los niños a tal. Si eres capaz tú de estar ahora, lo otro vas a poder gestionarlo, porque ahora después de esta conversación yo voy a ir a hacer lo siguiente que tenga que hacer, pero no va a estar esas otras 3 tareas generándome un problema constante en la mente. Y eso se aprende. ¿Cómo se aprende? Primero, queriendo vivir en el presente, eso es lo primero que tienes que proponerte, darte cuenta de que tienes ese problema, que estás todo el rato con pensamientos recurrentes, y luego, desde un punto de vista, como digo yo, de el autocuidado, del amor propio, de, vale, me he propuesto vivir en el presente. Cuando me pillo pensando en el futuro, en todo lo que tengo que hacer, no me trato mal, me critico, oh, ya estoy otra vez pensando en el futuro, tal, no sé qué, no sé hacer nada, no, sino, vale, vuelvo al presente. Y así, con el tiempo, desarrollaremos el hábito de estar cada vez más tiempo en el presente. Cuando sumemos cada vez más minutos en el presente, en un tiempo veremos, oye, tengo mucho menos estrés, mucha menos ansiedad, porque he desarrollado esa capacidad con el hábito diario de intentar estar en lo que estoy haciendo ahora mismo. Eso ayuda mucho. Eso creo que es una de las cosas que más ayudan, porque creo que no va a poder cambiar el sistema que tenemos, creo que va a seguir siendo de mucha productividad, muchas cosas, abarcar demasiado. Si al menos podemos vivir de la mejor manera posible dentro de eso, vamos a mejorar mucho. Y creo que la mayor parte del estrés de las personas viene por esa cárcel que se ponen ellos, a veces de a lo mejor también querer abarcar más de lo posible y por estar todo el rato pensando en lo siguiente o en las muchas cosas siguientes en vez de estar en el momento presente. Creo que no podrá ser mejor consejo. Yo intento aplicarlo a diario y me cuesta muchísimo, ya lo digo desde aquí. Marco, has dado, vamos, una pedazo de masterclass de nutrición que a mucha gente le va a ayudar. Aún así dejaré todos los links debajo, pero la gente no te puede encontrar si quiere aprender más o trabajar contigo. Bueno, yo les diría lo primero que si no me siguen, me sigan para ver un poco lo que comparto, para que traten de conocerme un poquito más por redes sociales. Marcos Bodoque / salud, es ahora mismo tanto en Instagram como en TikTok. Conóceme, ve un poco lo que trato de transmitirte. Al final,
antes que querer trabajar conmigo, debes conectar conmigo. Entonces, por mucho que yo sea la persona que más sé, que ya te digo que no es así, si no conectas conmigo, si no te gusta lo que transmito, no te voy a poder ayudar, porque el proceso curativo requiere de que tengas una persona con la que conectes, con quien sientas confianza. Entonces, sígueme, ve mi contenido, si quieres mi página web, comparto unos blogs que son interesantes de vez en cuando, envío correos a las personas que se suscriben a mi página web con información extra para que puedan conocer un poquito más y empieza por ahí. Si con el tiempo crees que puedo ser la persona que te pueda ayudar, ya sabrás cómo alcanzarme. Así que eso es lo que te quiero decir. Pues Marcos, están en buenas manos, no tengo dudas. Qué ricasco desde aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenía Muchas muchas ganas de esta gracias. entrevista y cuando quieras repetimos o hacemos otra cosita. Yo encantado. Un placer, Íñigo. Gracias por estar aquí, gracias por permitir llegar a más gente, aportar, que al final es lo más importante. Y al final, si la gente quiere otra entrevista, te lo dirán. Así que yo estoy abierto a lo que diga el público. Gracias, Marcos. Un abrazo. Que tenga muy buen día, Íñigo.